Pero nada, hoy vamos a hablar acerca de este tema, de ¿es la ciencia enemiga de la fe? Y yo creo que muchos de ustedes, o que pudiéramos decir todos nosotros, hemos tenido la experiencia de ver en la web, en alguna página, ¿verdad? En algún blog que alguien escribe acerca del tema, en las redes sociales, ¿verdad? Alguna discusión y a veces algunos de nosotros se pone a leer los comentarios que hay detrás de todas estas cosas, de estas publicaciones. Y a veces uno tiene la impresión de que hay una lucha entre la fe y lo que tiene que ver con la ciencia. Uno puede leer a veces comentarios inclusive hostiles o contradictorios, uno con relación al otro. Eh, eh, digamos que parecen bandos, ¿no? Parecen como que hay dos gangas que están ahí en medio de una lucha callejera. Bueno, desde un punto de vista podemos decir que sí, que hay dos grandes posiciones, ¿verdad? Que son lo que generan este conflicto. Que por un lado está, pudiéramos decir, el lado de la ciencia, los que dicen, bueno, no, es que a mí no me hable de religión, háblame de ciencia. Yo, cualquier cosa que sea verdad, tú tienes que tratar de demostrármelo por lo que Francis Bacon inventó, que es el método científico. Bueno, hablando un poquito de este sector dentro de esta controversia, hay un autor que voy a mencionar en varias ocasiones en esta presentación, que es el doctor John Lennox, que él describe de una manera muy interesante la forma en que este lado del conflicto piensa o manifiesta su manera de ver este aspecto, ¿no? Que estamos viendo, que estamos discutiendo. Y miren cómo él cita la manera en que el lado de la ciencia, eh, digamos, transmite su cosmovisión o cuál es su cosmovisión, cómo él lo resume. Y cito, este sector dice, la ciencia es una fuerza imparable para el desarrollo humano que dará respuestas a nuestras muchas preguntas sobre el universo y resolverá muchos, si no todos, nuestros problemas, enfermedad, energía, contaminación, pobreza. En algún momento en el futuro, la ciencia será capaz de explicarlo todo y responder a todas nuestras necesidades. Pero ¿es realmente así? ¿Es esto una verdadera realidad? ¿La ciencia va a responder en el futuro? ¿Ha respondido o va a responder en el futuro todas las preguntas? Pudiéramos hablar de lo que algunos llaman las preguntas filosóficas o existenciales del ser humano. Todos nosotros, todo ser humano de alguna manera se hace preguntas como estas, de esta misma forma o de otra forma, pero todos necesitamos saber algo acerca de lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué significado hay en la vida, si existe alguno. De manera que esto es un poquito de lo que el lado de la ciencia dice que la ciencia va a responder, ¿verdad? Sin embargo, está el otro lado del conflicto, ¿verdad? El otro lado el otro bando, que vamos a llamarle aquí el lado de Dios. Ellos dicen, o más bien miran la complejidad y lo maravilloso del universo y nuestro planeta azul y asombrosamente rico y diverso, y encuentran que es evidente que hay una mente maravillosa detrás de nuestro hermoso y asombroso mundo. Fin de la cita de Lennox. Entonces, estos son los dos sectores, pudiéramos decir, ¿verdad? Que constituyen la guerra, que son los que están en ese dime y direte, ¿verdad? Dime y direte, como decimos, cuando revisamos redes relacionadas a eso. Sin embargo, es a veces un poquito triste ver esta batalla entre estos dos bandos. A veces inclusive es el resultado de una pelea o encuentros que lo que hacen es, pudiéramos decir, agravar más la situación. Por lo que hay algunas personas que entonces al ver este tipo de conflictos sentados en los bleachers, ¿verdad? En las gradas, y ve estos dos grupos matándose, como decimos nosotros, dice, bueno, es que la realidad es que la ciencia y la fe o la religión no hay forma de unirla. Ciertamente, por lo que yo veo que se ve en las redes sociales, o por lo que yo veo cómo se desarrolla esa discusión, no hay manera de unirlas, ¿verdad? No hay, no hay forma de mezclarlas, como decía alguien. Quizás como cuando se deja caer sodio metálico o un montón de
¿verdad? Combinado con el agua que resulta en un montón de efervescencia y fuego y calor y que termina con una explosión. Quizás eso es lo que pasa con, con estas dos como visiones, la ciencia y la religión. Entonces ellos concluyen, son contradictorios la fe. Hay una enemistad que no hay manera de poder relacionarlas. Hay una diferencia que no hay manera de poder vincularlas. No hay perdón, no hay reconciliación entre ellos. Es imposible ser prociencia y a la vez creer que existe una mente inteligente detrás de todo lo que existe. Pero otra vez, aquí la pregunta, ¿eso que yo acabo de decir es realmente así? Es una pregunta que yo voy a estar tratando de hacer con cierto nivel de frecuencia, porque parte del propósito, como decía Gabriel, de lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar en los próximos sábados en esta serie, es que nosotros podamos pensar en lo que pensamos o en el tema en que tratemos, o el tema que tratemos más bien. Ok, entonces, nuevamente debemos preguntarnos si esto es una realidad así. Esto que acabo de usar, digamos, como introducción en esta oportunidad, lo estoy tratando de traer a la mesa para crear una plataforma de manera que nosotros podamos tener una reflexión más bien de todo este tema de la ciencia y la fe, que esté basada, de nuevo, en la razón, que esté basada en la lógica de lo que vayamos a revisar y que de aquí salgamos con, ¿verdad?, un conocimiento y un fundamento que nos permita filtrar ciertas cosas. Entonces, volviendo al conflicto, no hay otra manera de ver esto, no hay otra manera de ver este tema entre la ciencia y la fe. ¿Qué pasa si, como pongo aquí, si nos han engañado en una guerra sin sentido, basada en la desinformación y el pensamiento equivocado? Eso contiene la razón por la que de nuevo tratamos de hoy de responder la pregunta de ¿es la ciencia enemiga de la fe? Y en esta segunda sección de nuestra serie, lo que yo estoy tratando de proponer es precisamente que la idea popular de que la ciencia y Dios no se mezclan simplemente no es verdad. Y que es relativamente fácil establecer eso. Veremos algunas, digamos, malas interpretaciones que la gente tiene, no solo acerca de la fe, sino también acerca de la ciencia misma. Y haciendo eso, lo que quiero es mostrar que hay una forma diferente de ver las cosas que, de nuevo, es un poquito más racional, más sensata y más sana que esta familiar discusión que constantemente vemos en redes y en algunos blogs. Así que lo que yo propongo es que es posible un tipo distinto de química cósmica, como decía alguien, ¿verdad? Un tipo diferente de reacción entre la ciencia y la religión que es más fácil, de hecho, más fiel al espíritu y a la esencia de ambas esferas y más fructífera inclusive para todo, ¿verdad?, el debate que ha traído al cansancio. O como cierra, de hecho, un autor en la introducción de uno de sus libros tratando este tema, el hidrógeno y el oxígeno, así como el potasio y el agua que mencionaba ahorita, también forman una mezcla explosiva. Pero ustedes saben que eso tiene un resultado y el resultado final no es más que un refrescante vaso de agua que puede satisfacer nuestra sed. De manera que por ahí es que va la cosa en la medida en que yo vaya desarrollando. Entonces, ¿cuál es la forma que he elegido para tratar este tema? Yo quiero simplemente traer a ustedes dos mitos acerca del tema de la ciencia y la religión o la ciencia y la fe. Dos mitos, podemos llamarle falacia o podemos llamarle creencias, pero he elegido usar este término. El primer mito es este. Esto es lo que se dice, no puede ser científico y creer en Dios. Si alguno de ustedes ha visto uno o más de un debate entre un creyente y un no creyente, o en la universidad quizás, o entre un profesor creyente y uno no, o algún debate en la web, ¿verdad?, que también son muy comunes, van a poder darse cuenta que a su vez es frecuente inclusive escuchar este mito. Tú no puedes ser científico y creer en Dios. Y hay una historia detrás de eso. De hecho, en especial los ateos, siempre hablan de lo que en ese sector, en esa discusión, se conoce como el Dios de las brechas, the God of the gaps. Y lo que ellos hablan es que, bueno, en la actualidad nosotros no podemos traer el tema de la religión o la fe en cuanto a lo que tiene que ver con explicar la existencia del ser humano, la existencia del universo,
porque quizás eso funcionaba un par de cientos de años atrás, cuando la ciencia no había desarrollado tanto. Pero ahora nosotros tenemos tantos avances, y esto es lo que ellos explican, que nosotros no necesitamos, eh, nosotros no necesitamos de nuevo otra explicación. Nosotros simplemente necesitamos dejar que la ciencia nos guíe hacia adelante. Y hay muchos videos, inclusive como este que les presento acá, donde ellos precisamente lo que están haciendo es trayendo este argumento. Okay. Antes tú, como no sabías explicar la razón por la cual existía esto o aquello dentro del universo, lo que tú hacías es, y ahí tenemos una de esas expresiones comunes de un famoso ateo, que es el que ustedes ven ahí, que se llama apellido Dawkins. Lo que se hacía antes era decir, no, lo que pasa es que la explicación de eso es que Dios lo hizo. Y debemos reconocer que a la fecha hay impresionantes descubrimientos de la ciencia. Y yo creo que todos nosotros sabemos eso. Pero Dios no ha sido lo que suplió antes ese vacío. De hecho, es la razón de por qué la ciencia hace descubrimientos científicos a su vez. Los ateos populares, así como dice el doctor Tim Keller en uno de sus libros llamado ¿Es razonable creer en Dios?, dan por sentado que la ciencia en general y la teoría de la evolución en particular han hecho que el creer en Dios sea algo por completo innecesario y caduco, fin de la cita. Y lidiar con el tema se hace un poquito más difícil cuando tú ves que gente con influencia y gran capacidad, inclusive intelectual, en el mismo contexto de la ciencia, apoya este tipo de maneras de pensar o este tipo de expresión, a veces denigrante, que se tiene al respecto. Mira, por poner un ejemplo, a Stephen Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física, lo que él expresó al respecto. Él dijo: el mundo necesita despertar de la larga pesadilla de la religión. Todo lo que los científicos podamos hacer para debilitar el control de la religión debe hacerse y, de hecho, puede ser nuestra mayor contribución a la civilización. Fin de la cita. Noten ustedes que es una expresión un poco interesante, ¿verdad? Pero esto no es solo algo reciente. De hecho, la misma historia de este científico, que es el doctor John Lennox, un científico cristiano, matemático, en la actualidad es un profesor emérito de la Universidad de Oxford y el colegio también que ellos tienen, muy conocido en el contexto evangélico, científico también, vuelvo y repito. Él cuenta en uno de sus libros una experiencia que tuvo cuando él terminaba la universidad. Y él estaba en una especie de internado, como decimos, pasantía, como nosotros le llamamos acá. Y en esa oportunidad él tuvo el privilegio de estar bajo la enseñanza, ¿verdad?, de un Gamaliel de ese momento, para usar un término evangélico, de un premio Nobel cuando él era un poquito más joven. Bueno, cuando él era joven, porque ya no lo es. Y él cuenta que en un momento, en medio del desarrollo de esa pasantía, pues este premio Nobel se da cuenta que el muchacho es cristiano, que profesa la fe. Y están en una reunión un poquito más general y al terminar se van a un cuarto y él lo llama, el premio Nobel, y dice: mira, Lennox, quiero que nos reunamos, reúne a un par de seniors también, de compañeros de él, y le dice: mira, yo quiero animarte a que si tú quieres, te voy a dar un consejo, le dice. El consejo es, si tú quieres llegar lejos en la ciencia, tú tienes que renunciar a ese, hay una expresión en inglés que pudiéramos traducirla como a esa, digamos, cosmovisión tonta, para no usar otra palabra, que tú tienes acerca de la cristiandad, etc. Y Lennox habla de que en su juventud él no sabía, imagínate, tú tienes el privilegio de estar a los pies de un individuo con esta naturaleza, esta capacidad intelectual, esta experiencia, estos reconocimientos como lo es un premio Nobel, pero dice él que tuvo la valentía y él sabe que el Señor fue que se la dio. Le responde diciendo: ¿y qué usted me ofrece? La respuesta del Señor fue: bueno, yo te ofrezco la teoría evolutiva. Y le menciona a un autor francés muy conocido que promovía esta cosmovisión. A lo que, de nuevo, impulsado por el Señor, y él luego lo testifica, él responde a eso. O sea, Lennox le responde diciendo: bueno, yo conozco lo que propone esta cosmovisión evolutiva y la verdad es que no me convence. Yo voy a correr el riesgo de seguir en el campo científico, en el campo académico científico, con mi cosmovisión cristiana,
confiando en que Dios me va a sostener. Bueno, el resto es historia. Sabemos que Lennox, de hecho, ya como acabo de mencionar, es un hombre muy reconocido en el campo de la ciencia y nunca ha negado la fe. Al contrario, ha sido un gran contribuidor, si pudiéramos decir, un gran contribuyente de lo que es la fe. Ahora, tanto Lennox como nosotros pudiéramos quizás tomar experiencias o tomar lecciones de experiencias como la que él tuvo y como la que quizás alguno de nosotros ha tenido. Y es que dentro de lo que podemos sacar es que ateos, por lo general, ¿verdad? Científicos ateos, debería decir, se fundamentan en ideas preconcebidas, y era lo que le pasaba a este señor. Ellos realmente no quieren discutir la evidencia y parecen estar obsesionados no en la búsqueda de la verdad, sino en simplemente hacer entender que la ciencia y Dios no pueden andar juntas. Pero esa no es la realidad. Y la conclusión de ellos es que, bueno, que el otro lado no es más que un grupo de tercera categoría, los Pithecanthropus erectus de la generación actual, ¿verdad? Los que creen en el creacionismo y demás. Sectarios, fundamentalistas, pónganle ustedes los nombres que quizá alguno de ustedes ha recibido. Dinosaurios, esos científicos, ¿verdad? Piensan de esta manera. Sin embargo, yo voy a presentar algunos ejemplos de nombres de científicos que yo creo que todos nosotros, si hemos ido por lo menos en primaria, secundaria, hemos estado ahí, de alguna manera lo hemos escuchado, para que podamos recordar algunas cosas que conocemos en algunos casos, otras para algunos quizás va a ser un poquito más novedosa. Galileo Galilei, descubrimiento de planetas, observaciones sobre la Vía Láctea y otros aportes en la ingeniería. Hay un montón de cosas que como científico Galileo trajo a la mesa de la discusión de la ciencia en la época en que vivió. Pero a la vez, este individuo profesaba la fe. Y aquí planteo un par de las frases conocidas de Galileo en relación a Dios. Él dice, Dios es conocido por naturaleza en sus obras y por doctrina en su palabra revelada. Noten ustedes, Dios es conocido por naturaleza en sus obras y por doctrina en su palabra. Y otra cita de él es que la Biblia enseña a los hombres cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Para eso está la ciencia. Pero fíjense que él no tenía ningún conflicto. Pero yo quiero hacer simplemente una pasada muy rápido. Este es otro ejemplo que Charles Babbage, ¿verdad? Que muchos de nosotros también lo pudieran recordar claramente. Es el inventor de la máquina analítica, que tiene que ver con el concepto de programación digital de computadoras. En otra palabra, en simple palabra, pudiéramos decir, nosotros tenemos computadora por ese señor. Pero ese señor era un reformado protestante. O sea, era una gente, para lo que entienden el contexto reformado protestante, estamos hablando de una gente que profesa la fe cristiana, que confía en las escrituras, que ha abrazado el evangelio, etc. Y hay una frase que llamó mucho mi atención mientras leía un poquito de su biografía, que él decía, esto es una cita de uno de sus escritos. Él decía, en las obras del Creador, siempre abiertas a nuestro examen, poseemos una base firme sobre la cual levantar la superestructura de un credo iluminado. Cuanto más indaga el hombre sobre las leyes que regulan el universo material, más se convence de que todas sus variadas formas surgen de la acción de unos pocos principios simples. Las obras del Creador, siempre presentes a nuestros sentidos, dan vida y testimonio perpetuo de su poder y bondad que supera con creces cualquier evidencia transmitida a través del testimonio humano. El testimonio del hombre se debilita en cada etapa de la transmisión, mientras que cada nueva indagación sobre las obras del Todopoderoso nos brinda visiones más exaltadas de su sabiduría, su bondad y su poder. Fin de la cita. Otra vez, es simplemente darles una idea de qué estuvo detrás del pensamiento de científico de esta naturaleza. Pero ¿qué hay de Isaac Newton? ¿Verdad? Quizá uno de los más prominentes científicos de toda la historia. Hay que destacar que Newton, aunque no era un cristiano ortodoxo, como decimos, tenía diferentes pensamientos acerca de ciertas doctrinas, inclusive doctrinas fundamentales, sí se identificaba como alguien que confiaba en la fe. Y Newton, dentro de sus descubrimientos científicos, está el tema de que con sus leyes, ¿verdad? Con sus descubrimientos, se permite explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Hay un libro muy conocido
que es traducido Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que todavía al día de hoy es usado como parte del material textual a estudiar en las escuelas en el campo de la física. Y miren esta expresión de Newton que tiene que ver con la fe. A pesar del calibre de científico que fue, él dijo, la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién puso los planetas en movimiento. Dios gobierna todas las cosas y sabe todo lo que se hace o se puede hacer. Ese es Newton. Pero ¿qué hay de Gregorio Mendel? ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese nombre, ¿verdad? En el colegio? Bueno, este señor tuvo también sus descubrimientos, se le conoce como el padre de la genética moderna. Pero es interesante que el individuo fue un cristiano católico, de hecho muy comprometido, fue fraile agustino de la abadía de Santo Tomás de Brno en Marga, ese mismo sitio que ustedes leen ahí. Eso mismo, ustedes lo que manejan su italiano. Entonces, tenemos un sinnúmero de ejemplos a lo largo de la historia y yo voy quizás a darle uno más. Luis Pasteur, ¿verdad? Hay muchas cosas que este individuo hizo, bastante que pudiéramos leer, pero se le conoce como el padre de la microbiología, el estudio de las bacterias. Hay un proceso que se usa al día de hoy y todos nosotros somos beneficiarios de eso si compramos leche en el supermercado, que es el proceso de pasteurización, que es un proceso que implica una purificación de la leche para eliminar microbios y demás. Si usted come queso y bebe y compra leche en el supermercado, usted es un beneficiario del invento de este individuo. De manera que estamos hablando de cosas que tienen un efecto en la práctica de la humanidad. Su yerno escribió sobre él la fe absoluta en Dios y en la eternidad y la convicción de que el poder para el bien que se nos ha dado en este mundo continuará más allá de él, fueron sentimientos que invadieron toda su vida. Las virtudes del evangelio siempre le habían estado. Ahora, cualquiera de ustedes podrá decir, bueno, eso suena muy bien, porque hablamos de, ¿qué? Quizás 200 años, 150 años atrás. Leo, ni el BlackBerry se había inventado en eso. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es BlackBerry, yo sé que estaban chiquitos algunos, pero ese era un celular muy interesante. Es broma, o sea, no vayan a pensar que yo soy más viejo de la cuenta. Pero fíjense, en este libro de 100 años de premios Nobel, hay algunos datos estadísticos que llaman la atención. Y lo primero que menciona es que 7 de cada 10 de los galardonados como premios Nobel identificaron el cristianismo dentro de sus varias formas de preferencias religiosas. 7 de cada 10, eso es 70 de 100. Ahora, un dato interesante que habla el libro es que el 35% restante, o del 35% restante, 1 de cada 10 profesaba algún tipo de fe. O sea, perdón, al revés. 9 de cada 10 profesaba algún tipo de fe. Es decir, que uno de esos 10 decía que era ateo. El resto era musulmán o era judaizante o póngale usted, etcétera, cualquier otra religión. Entonces, noten que esto es un dato interesante. Vamos a ampliar un poquito más ese porcentaje inicial. A modo general, los cristianos han ganado un total de 78% de los premios Nobel. Eso es 8 de cada 10. ¿Ok? 8 de cada 10 en química. 7 de cada 10 en física. 6 de cada 10 en medicina. 5 de cada 10 en economía. 5 de cada 10 en literatura. ¿Se nota algún dato interesante? Jóvenes, no hay conflicto entre ser un científico y ser un cristiano a la vez. Ahora, ¿dónde se encuentra el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el core del conflicto? ¿Cuál es el fundamento real? Bueno, yo creo que podría responderlo diciendo esto. El Premio Nobel de Física en el año 2013 es un señor que se llama Peter Higgs. Algunos de ustedes quizás han escuchado la frase el bosón de Higgs, ¿se acuerdan? Que a veces sale en películas, en títulos. Es ese señor, un hombre con un IQ por encima del promedio. Pero es interesante que en el 97 el mismo Nobel de Física fue ganado por el señor William Phillips, un cristiano norteamericano. Entonces, ¿cuál es el problema? Si los dos pudieron ganar el mismo premio, ¿dónde está el conflicto? Bueno, el conflicto existe entre una manera de ver la vida y otra manera de ver la vida. El conflicto en este contexto existe entre el ateísmo y el teísmo.
Y yo quisiera mencionar un par de datos acerca de eso. Yo sé que todos sabemos, ¿verdad?, lo que significa ser ateo. Es no Dios, no creo en Dios o no pienso, no veo, ¿verdad? Sencillamente no existe para mí lo que algunos llaman Dios. Y es eso, no creer en Dios, aunque eso no significa, como pongo entre paréntesis, que no, ellos no tengan una cosmovisión. Es interesante que es una cosmovisión filosófica moderna. Obviamente a raíz del siglo XVIII, la época de la Ilustración o de la Iluminación, como quisiéramos llamarle. Y aunque no es una, digamos, organización religiosa, es inherentemente antirreligiosa. Y sus proponentes rechazan el teísmo y la religión. Inclusive, en cuanto a lo que tiene que ver con el nuevo ateísmo, y lo voy a mencionar creo que un chin más adelante, lo que se conoce como el nuevo ateísmo, este movimiento dentro del ateísmo es un poquito más hostil todavía que el original ateísmo de décadas atrás. De acuerdo a esta fuente de información, False Teaching, una guía de Ligonier Ministry, un estimado de 250 a 500 millones de personas en el mundo no profesan creer en alguna deidad. Hablamos quizás de 200 millones que residen en Rusia y China y unos 30 en Estados Unidos. Esta filosofía inició en la era de la Ilustración, como mencioné hace un momento. Y el nuevo ateísmo se distingue por esa rivalidad que también hice mención de eso. Y quizás mencionar rápidamente que algunas de las figuras más conocidas todavía en la actualidad son el doctor Richard Dawkins, que mencioné ahorita y creo que también lo tengo más adelante, el Mr. Dennett, Harris y Hitchens. Hitchens ya falleció, pero todavía sigue siendo famoso por la manera de pensar atea y los debates públicos. Peter Singer, que es un profesor de bioética en Princeton, Ray Kurzweil, que es un defensor del transhumanismo, y Stephen Hawking, que aunque murió hace 2 años, 2018 creo que fue, todavía es un físico muy conocido y todavía respetado. Entonces, jóvenes, no es posible, y esto es algo importante que en medio de la discusión nosotros podamos, digamos, hacer una parada y pensar. No es posible negar la existencia de Dios sin aseverar, como pongo aquí, toda una serie de creencias acerca de la naturaleza del mundo. ¿Ok? Hasta ahora lo que hemos estado viendo, fíjense, es que hay un conflicto, es muy notable en el contexto académico, en las redes sociales, entre la ciencia y la fe y la religión. La conclusión de algunos es, ¿tú sabes qué? Es que están divorciados por papel y no hay forma de reconciliarlo. Sin embargo, estamos viendo que por los ejemplos que he tratado de presentarle a ustedes como argumentos, que este mito de que no puede ser, que una persona no puede ser cristiana y a la vez científico, es simplemente un mito, es una falacia. Y otra vez aquí destaco que no es posible negar esa existencia del universo, de la existencia de Dios y todo lo demás que es ¿verdad?, la creencia fundamental del ateísmo, sin declarar, sin aseverar una serie de creencias acerca de la naturaleza del mundo. Y esto es importante que lo pensemos porque yo no sé cómo le ha ido a ustedes, pero por lo general en lo que yo he visto en debates entre creyentes y personas que piensan de esta manera, en diferentes contextos, en la televisión, en las redes, de manera personal, lo que me ha pesado a mí también, es que por lo general a nosotros se nos cuestiona acerca de lo que pensamos sobre la existencia de Dios, cuáles son nuestros argumentos, cuál es nuestra respuesta. Sin embargo, es poco común ver a nosotros los cristianos de una forma amable, de una forma mansa, como reflexionábamos la primera ocasión, hace un par de semanas, pero devolviendo la pregunta y diciendo, ok, esto es lo que yo pienso, ahora yo quiero escuchar lo que tú piensas, para que los dos, una vez tú pongas tu argumento en la mesa junto con los míos, los dos podamos concluir cuál de los dos argumentos es más razonable y lógico. Ok, no simplemente repetirlo y decir que es así porque lo dijo, póngale raya, el doctor fulano de tal. Pero volvamos aquí, mire esta expresión del doctor Richard Dawkins, es un científico, de hecho, ahora en la actualidad creo que no está ya en Oxford, si no mal recuerdo que estuve leyendo, pero estuvo también muchos años como profesor, de hecho junto con el doctor Lennox, tienen varios debates y pueden algunos ver ustedes en las redes y demás. Pero fíjense qué es lo que presenta en este libro, que es uno de los libros más famosos, The God Delusion, creo que es El espejismo de Dios, creo que lo tradujeron así al español. Y aquí lo que él hace es que él presenta la cosmovisión atea, el naturalismo, que sostiene que el universo, le pongo aquí multiverso, que es lo que cree Dawkins, es todo lo que existe. Que lo que los científicos llaman masa-energía es la materia fundamental del universo y que no hay nada más. Yo te pregunto a ti, trata de entender eso. Ok.
Es razonable eso. Pero no es él solamente. Hay otros que son muy famosos. Por ejemplo, Sean Carroll, profesional de la física, en un libro muy conocido también, se llama The Big Picture, él explica cómo ve a los humanos. Yo quiero que tú leas bien lo que este señor, que es un doctor, un individuo de alto conocimiento, muy conocido, la manera en que él piensa acerca de la humanidad. Por cierto, cuando digo humanidad me refiero a ti y me refiero a mí. Miren su manera de pensar. Y yo quiero que ustedes lean eso y de nuevo podamos concluir si esto tiene sentido. Y de hecho, vamos a cuestionar lo que él está diciendo. Él dice en este libro, los humanos somos manchas de barro organizado, que a través del funcionamiento impersonal de los patrones de la naturaleza hemos desarrollado la capacidad de contemplar y apreciar y comprometernos con la complejidad intimidante del mundo que nos rodea. El significado que encontramos en la vida no es trascendente. De nuevo, ¿es esta declaración lógica? ¿Es esa una declaración científica con el significado y sentido? Si el significado que encontramos en la vida no es trascendente, ¿cuál es la razón de invertir 200, 250 páginas en The Big Picture para entonces decirme que la vida no tiene ninguna trascendencia? Entonces, si esto es real, lo que él está diciendo solamente en esa última fracción, entonces su libro no tiene ningún significado. Ahora, ¿tú sabes qué es lo triste? Que esa es la cosmovisión en la que muchos ateos ponen su confianza. No, un grupo de células corriendo juntas, jugando, ¿entiendes? Jugando dados. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, ¿tú sabes qué es lo doloroso? Que después nos sorprendemos cuando prendemos el mismo ateo que dice eso, cuando prende la BBC y dice que acaba de ocurrir un tiroteo en una escuela y han muerto 15 personas, el mismo que acaba de escribir eso y luego ve otra noticia que dice que un padre violó a su hija, ¿entiendes? O degolló a su nieta. ¿Ok? Esa persona que ve es el mismo que se espanta cuando escucha ese tipo de noticias. Ahora, en contraposición a esta manera de pensar, ¿qué plantea el cristianismo? Me encanta cómo, de nuevo, el doctor Lennox, aquí en este libro que se llama ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, expresa de una forma muy sintetizada y confronta esta cosmovisión. Él dice, hay un Dios inteligente que creó, ordenó y sostiene el universo. Él hizo a los seres humanos a su imagen, lo que significa que han sido dotados de la capacidad no solo para comprender el universo que los rodea, sino también para conocer y disfrutar del compañerismo con Dios mismo. Fin de la cita. Eso es lo que plantea el cristianismo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Jóvenes, tú puedes ser científico y a la vez tener fe en Dios. Pero vamos a avanzar en aras del tiempo. Este es el segundo y final mito que yo quiero presentar a ustedes. Ellos dicen, la ciencia no sostiene una perspectiva cristiana ateísta. Es el ateísmo que se encuentra soportado por la ciencia. La ciencia, dice, este es el mito, la ciencia no sostiene una perspectiva cristiana ateísta. Es el ateísmo que se encuentra soportado por la ciencia. La pregunta es si eso es realmente así. Yo le voy a decir esto. Esta es una mentira muy propagada en nuestra generación. Y de nuevo, probablemente muchos de ustedes la han visto en sus universidades. Sin embargo, la realidad es que la ciencia, lejos de desprestigiar la fe cristiana, la soporta poderosamente, nosotros podemos decir. Es el ateísmo realmente el que, al cual la ciencia da poca importancia o inclusive poca base. Y para tratar esto, lo que quiero hacer es quizá mencionar un par de cosas antes de tocar algunos puntos relacionados. Entonces, esto es lo que quiero afirmar. El ateísmo científico no está soportado por la ciencia en primer lugar, porque la historia de la ciencia moderna, como vimos, ¿verdad?, en estos ejemplos, Galileo, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, etcétera, fueron esos grandes pioneros quienes fueron firmes creyentes en Dios. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de una conexión entre la cosmovisión bíblica y el surgimiento de la ciencia moderna, que eso es algo que no nos dicen, que eso es algo que no nos dicen los debates ateos en las universidades, ni en los debates que dan en la luz pública. Hay un historiador australiano eminente, de hecho, conocido como llamado Edwin George, que él escribió, el mundo moderno es el producto de una revolución en el método científico. Tanto el experimento en la ciencia como la cita de fuentes como evidencia de la historia, dice él, surgen de la cosmovisión de Jerusalén, no de Atenas, de los judíos y cristianos, no de los griegos. Estamos hablando de Aristóteles aquí. Okay, él hizo su parte filosófica.
Y hay muchas de las teorías de Aristóteles que vivió antes de Cristo que aún el día de hoy ya no se consideran. Entonces, él está diciendo, esto que estamos hablando de ciencia, su fundamento encuentra ¿verdad? Gracias por parar. Sí, ok, aceptar, gracias. Encuentra su fundamento ¿verdad? En la historia de científicos que eran por lo menos teístas. Pero fíjense lo que dice Lewis, apoyando un poquito esta idea. Los hombres se volvieron científicos porque esperaban la ley en la naturaleza, y esperaban la ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Pero déjame darte otro dato. Este científico, astronauta más bien de la NASA, que de hecho vi que va a participar ahora en una conferencia que tienen los Getty en Estados Unidos. Yo lo conocí viendo una entrevista de Al Mohler a este individuo, uno de los chapels del Seminario de Bautista del Sur. Lo vi por YouTube, por cierto. Él decía, hay una percepción popular del campo en el que trabajo, de que somos un montón de ateos y promovemos una filosofía atea. Y eso no es verdad. Hay muchos creyentes entre las personas con las que trabajo. Eso era cierto en el ejército y eso es cierto en la NASA. El ateísmo científico no está soportado por la ciencia. Como bien concluyó el historiador Colin Russell, comentando sobre el asunto de Galileo hace un par de siglos atrás, la creencia común de que las relaciones reales entre religión y ciencia durante los últimos siglos han estado marcadas por una hostilidad profunda y duradera, no solo es históricamente inexacta, sino en realidad una caricatura tan grotesca que lo que hay que explicar es cómo posiblemente podría haber alcanzado algún grado de respetabilidad. Fin de la cita. Otra vez, lo que estoy tratando de hacer énfasis es que ustedes vean, y he sido intencional en traer frases, puedo compartirles la fuente inclusive. De hecho, al final comparto muchas de las fuentes donde saqué todo esto, tanto seculares como creyentes, que vienen de creyentes, para que nosotros podamos ir entendiendo que estos mitos que son populares en las expresiones vocales de los famosos hosts de televisión o los artistas o los actores, ¿verdad? Que son los que influencian el pensamiento de nuestra sociedad, o en un podium académico, no son otra cosa que mitos, y que nosotros podamos aprender a lidiar con eso. Pero vayamos al punto que contrarresta quizá directamente el mito del que estoy hablando. Me refiero a que la ciencia no sostiene una perspectiva cristiana ateísta, sino que es el ateísmo que se encuentra soportado por la ciencia. Si yo pongo esta foto, probablemente de una forma muy rápida, muchos de ustedes van a saber quién es. Este es el doctor Stephen Hawking. Lo mencioné ahorita, murió hace un par de años. Es quizá el científico más celebrado o uno de los más populares en la época moderna. Él ocupó lo que se llama la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge, que por cierto es la misma cátedra, el mismo lugar donde se sentaba Sir Isaac Newton unos 300 años atrás. O sea, este individuo tuvo un gran privilegio porque realmente tenía una gran capacidad. El detalle de Hawking es que él era ateo. Comparen eso con Newton, el mismo individuo, ¿verdad?, que mencioné ahorita y que ocupó 300 años antes la misma silla que este individuo. Por un lado, Newton fue un creyente firme y apasionado con Dios, lo mencioné ahorita, y no veía ningún conflicto entre la ciencia y la fe. Hawking se declaró un ateo y dice, de hecho, que debemos escoger entre la ciencia o Dios. La gran pregunta entonces es, ¿cómo llegamos de Newton a Hawking? Entonces, para responder esta pregunta, yo quiero ilustrarlo, usar una ilustración con este señor. Este señor se llamaba Carl Sagan, ¿verdad? Carlos Sagan, un astrónomo, científico planetario, cosmólogo, astrofísico, astrobiólogo, autor y comunicador científico estadounidense. En español dominicano, un todólogo de ese contexto, ¿verdad? Un individuo, ¿verdad?, que se hizo muy conocido en los 80 y 90. Tenía un programa de televisión, creo que murió en el 96, si no mal recuerdo que leí. Pero tenía un programa relacionado al cosmos, al universo y una serie de cosas muy interesantes. Pero a esta expresión, todavía a los más viejos que nosotros, conocen esta expresión que lo hizo muy famoso. Él decía, el cosmos es todo lo que es, o alguna vez fue, o alguna vez será. Ahora, vamos a parar un momentico y hacer algunas preguntas a esa expresión filosófica conocida de Sagan. La pregunta es, ¿el cosmos es todo lo que es? El cosmos es todo lo que alguna vez fue. De hecho, los científicos han descubierto que el universo tuvo un comienzo
Y yo sé que podemos entrar en debate, sí, hay algunos que están de acuerdo y otros que no, pero hay una gran parte de científicos, inclusive ateos, como Richard Dawkins, que están conscientes y por lo menos evidencian que la ciencia dice que el universo tuvo un comienzo. De hecho, Dawkins habla del multiverso en uno de sus libros. Para los que no han escuchado el término, aquí lo hemos mencionado en el pasado y no voy a hablar mucho, ¿verdad? Porque la semana que viene hay otro tema acerca de eso. Pero para hablar de lo que él cree, aparte de lo que hace Dawkins es que él atribuye la creación de todo lo que existe a un multiverso. Un multiverso es como si fuera una máquina industrial que produce universos, va sacando un universo y el otro. Y si usted ve alguno de sus debates, es interesante, uno aprende muchas cosas, pero no puedo detenerme ahí. Entonces, juzgando esta expresión, en primer lugar, esto no es una declaración científica para poner la misma categoría de, por ejemplo, la declaración científica de que la gravedad obedece a una ley del cuadrado inverso. Jóvenes, la declaración de Sagan es simplemente manifestación de su creencia atea. Juzgando esta declaración de Sagan, el doctor Lennox dice que no es una declaración científica tampoco, sino que forma parte de su propia creencia. Juzgando esta misma declaración, de hecho, ahora recuerdo que el doctor R.C. Sproul, que muchos de ustedes lo conocen como teólogo, por cierto, es un filósofo también, él hizo creo que su doctorado en filosofía primero, antes que la teología, de hecho. Y tiene un libro muy interesante, se llama Not a Chance, como, no recuerdo, no, exacto, quizá en español, no sé si está en español, pero donde él trata de refutar una serie de estas cosas. Y él juzga también de la misma manera esta expresión común, entre otros lo han hecho también. Entonces, ¿cuál es el problema? En todo esto, ¿cuál es el problema? Y aquí yo voy a hacer algunas declaraciones importantes que yo quiero que tú prestes mucha atención a esto y es parte de lo que yo quisiera que tú te llevaras. En primer lugar, el problema es que mucha gente le da a este tipo de declaraciones, como la de Sagan, de diversos científicos, la autoridad que se le debe a la ciencia, simplemente porque lo dijeron los científicos. No toda declaración realizada por un científico es una aseveración basada en la ciencia. Como un amigo me decía, eso es una falacia de autoridad. Esto es riesgoso y peligroso porque aún los científicos brillantes pueden cometer grandes errores. Y se lo voy a demostrar con un par de expresiones. Miren este premio Nobel, que por cierto no era cristiano, de hecho el tipo tenía una vida de calle. El físico ganador del premio Nobel, Richard Feynman, creo que se dice, ¿verdad? Dijo que fuera de su campo, el científico es tan tonto como cualquier otro. Pero déjenme mencionar otro ejemplo. De hecho, alguien decía que este es un ejemplo flagrante de este tipo de error, que se encuentra en este libro del doctor Stephen Hawking, que se llama The Grand Design, como el gran diseño. Y allí él dice, y cito, la filosofía ha muerto. Eso es lo que dice Dawkins en ese libro. La filosofía ha muerto. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Ahora, esto nos lleva a la pregunta clave de toda discusión. ¿Es realmente la ciencia la única vía de verdad? Yo sé que hemos hablado mucho de ciencia, hemos hablado de fe. Yo he tratado de definir un poco y crear algunos conceptos, pero déjenme hacer un breve paréntesis. Porque cuando hablamos de ciencia en este contexto, estamos hablando de Francis Bacon. Estamos hablando del método científico, observación, prueba del observado, ¿verdad? Validación o descubrimiento o conclusión de ese observado, certificación posterior de lo que se ha concluido. Ese es el método científico, en otras palabras, ¿verdad? En simples palabras, aquí le pongo una idea. Entonces, habiendo quizás visto esta definición o esta manera de conceptualizar lo que es ciencia, volvamos a la misma pregunta anterior. ¿Es la ciencia realmente la única vía de verdad? Bueno, esto es lo que afirmamos. En primer lugar, es un error sugerir que la ciencia es la única vía para encontrar la verdad. De hecho, es una idea popular que surge de lo que se conoce, o que se conoce más bien como cientificismo. Eso es una manera de pensar que surge del ateísmo, del naturalismo. De hecho, hablando acerca de esto, el doctor Lennox dice, piénselo, si la ciencia fuera el único camino a la verdad, tendría que deshacerse de la mitad de las facultades de cualquier escuela o universidad. Historia, literatura, idiomas, arte y música para empezar, etc. Yo no sé si ustedes se han topado, voy a poner otro ejemplo, que hay gente que le dice, no, es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia no está soportada en la ciencia. Espérate. O sea, ¿a qué tú te refieres con ciencia? No, la ciencia
el método científico y todo lo que... Ok, entonces tú me estás diciendo que como tú no puedes meter la Biblia en el método científico, entonces eso no es verdad. Lo que la Biblia enseña no es verdad. ¿Y qué hay de las pruebas literarias de las Escrituras? ¿Y qué hay de la categorización que tiene la Biblia en el contexto de los documentos literarios, calificada de hecho como el documento más confiable que existe en toda la historia? ¿Cómo yo juzgo? Yo me estoy dando a entender. O sea, la ciencia no puede decirme si la Biblia es confiable o no. Yo necesito implementar otros elementos, otra manera, otra vía para encontrar la verdad acerca de la Biblia. Ahora, ¿qué causó todo lo que existe? Este es otro ejemplo que yo quiero poner aquí. Este es el doctor, yo lo mencioné ahorita, Sean Carroll. A él en esta, yo quise poner un poquito, inclusive el video, este es el video, pero no, la idea no es presentarlo, simplemente a comentar algunas cositas para seguir ilustrando lo que estamos hablando. En esta discusión, entrevista que le hacen al doctor Carroll, eso hace como 5 años. A mí me gustó porque es una entrevista de alguien que no es creyente. De hecho, profesa parece que el ateísmo. Y él le introduce una pregunta interesante acerca de la existencia. Y él le pregunta, él le dice, quienes piensan en el creacionismo, ¿verdad? Que creen que Dios fue que hizo todo, que hay una mente inteligente detrás. Bueno, han presentado sus argumentos, lo debaten, lo abrazan, lo defienden. Pero dice él, yo quiero que dejemos eso a un lado. Ahora yo quiero que tú como ateo, ¿verdad? Me digas, ¿quién creó todo lo que existe? ¿De dónde surge todo lo que existe? Y esa es la pregunta, jóvenes, que nosotros necesitamos aprender a hacer. A nuestros amigos, a nuestros familiares que dicen, no, yo soy ateo. No sé cuántos de ustedes, pero muchos de nosotros tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero tenemos al lado que dicen, no, yo no creo en eso. Es un mito. Entonces, este tipo de preguntas nosotros necesitamos empezar a hacerlas, no para buscar discusión y salir dándonos palos, como enseñaba Gabriela otra vez, sino con la idea de incentivar a la persona a pensar en lo que está pensando. Entonces, en esta conversación, la respuesta del doctor Carroll a mí me llamó mucho la atención. Su respuesta fue, ¿tú sabes qué? Yo estoy convencido que de 1000 a 1500 años, por medio de la ciencia, nosotros vamos a llegar a obtener esa respuesta. O sea, lo que está diciendo en primer lugar, él no tiene una respuesta. Él no puede responder a la pregunta ¿quién creó todo lo que existe? Bueno, otro ejemplo, ahora recuerdo, en un debate del doctor Lennox y el doctor Dawkins, después de él denigrar a Lennox, porque eso es muy común en los debates, ¿verdad? El ateo siempre denigra a la persona como para ganar terreno. Entonces, en medio luego de que el doctor Lennox presenta sus argumentos acerca del creacionismo, él le dice, pero Richard, yo quiero que tú me respondas algo. La misma pregunta que acabo de mencionar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú? ¿Quién creó todo lo que existe? Y después que él pasa 20 minutos, ¿verdad? Beating around the bush, ¿verdad? Estoy aprendiendo, dando vueltas, ¿verdad? Mareando y cosas. Entonces el doctor Lennox decía, pero vamos a volver a la pregunta. Y lo confronta tanto que en un momento dice, eso es una pregunta muy compleja. ¡Boom! Ajá, esa es una pregunta muy compleja. Entonces tú me estás atacando a mí para que yo presente mi argumento. Entonces tu respuesta a mí es que es una pregunta muy compleja. Bueno, lo que hace Dawkins en su libro, como mencioné ahorita, es que él dice, no, yo creo en el multiverso. Entonces la pregunta del doctor Lennox fue, yo sé que tú crees en el multiverso. ¿Quién creó el multiverso? Si tú dices que tú crees en el multiverso, que hay una máquina, ¿quién creó la máquina? ¿Verdad? Y eso es otra discusión, ¿verdad? Que no lo voy a quitar porque tengo un señor allá que va a enseñar el sábado que viene. No quiero que me vaya a tirar zapatos. Vamos a hablar un poquito sobre la existencia de Dios. Entonces, lo que quiero decir, jóvenes, es que estas personas, ¿verdad?, que tienen esta manera de pensar, utilizan la ciencia como una herramienta para simplemente manifestar su manera de pensar. No están hablando de ciencia necesariamente. Están hablando de su cosmovisión filosófica. Y eso es algo que nosotros necesitamos poder diferenciar. Esto me llamó mucho la atención. The Guardian es como un periódico, de hecho, liberal, si no es el principal, uno de los principales de Inglaterra. Le preguntó en una ocasión al astrónomo real británico, el barón Rees de ese mismo, amigo de Stephen Hawking, cabe destacar, ¿qué pensaba del pronunciamiento de Hawking de que la creación del universo no requería un Dios? Eso es lo que opinaba Hawking. A lo que él responde diciendo, bueno, conozco a Stephen Hawking lo suficientemente bien como para saber que ha leído poca filosofía y menos teología, por lo que no creo que sus puntos de vista deban tomarse con un peso
especial. Esto es un amigo haciéndole la crítica a un científico. Entonces, yo no sé si usted está observando, su crítica es, eres un gran científico, pero él no sabe nada, ni papa, de filosofía, ni mucho menos de teología. Desafortunadamente, la idea de que la ciencia es el único camino hacia la verdad a menudo lleva a la gente a pensar que científico significa lo mismo que racional, es decir, de acuerdo con la razón. Sin embargo, eso es falso. Y obviamente para todas las disciplinas, historia, literatura, póngale un nombre, se requiere el uso de la razón, como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida que tienen el alcance o un alcance mucho más amplio que la ciencia. Otra ilustración. Y esto fue una ilustración que yo creo que a mí me ayudó a aclarar mucho más este asunto de ciencia y religión o fe. Y yo pienso que vale la pena mencionarlo. Lo trae el doctor Lennox y tengo que atribuírselo a él y lo he adaptado un poquito. Supongamos que mi tía María horneó un bizcocho y nosotros lo tomamos y lo enviamos para ser analizado por los mejores científicos del mundo. Los bioquímicos nos informarán sobre la estructura de las proteínas, grasas, etcétera, que sabemos, ¿verdad?, intervienen en su composición. Los químicos nos van a informar sobre los elementos implicados. Los físicos podrán analizar la torta en términos de partículas fundamentales y los matemáticos sin duda nos ofrecen un conjunto de ecuaciones elegantes para describir el comportamiento de esas partículas. Ahora sabemos cómo se hizo el pastel y de qué está hecho, pero supongamos que ahora le preguntamos a los científicos por qué se hizo el pastel. El rostro de la tía María muestra que sabe la respuesta, porque ella hizo el pastel. Pero seguramente es evidente que los mejores científicos del mundo no podrán decirnos a partir de sus investigaciones por qué lo hizo. A menos que ella revele la respuesta, nunca lo sabrán. ¿Qué es lo que estoy tratando de destacar aquí? Hay una esfera de la realidad alrededor del bizcocho que el plano de la ciencia no puede explicarme. Que yo necesito tomar un paso hacia otra esfera que me va a ayudar a llegar a la completa verdad para entender cuál fue la razón por la que se hizo el bizcocho. Entonces, las ciencias naturales pueden hacer frente a preguntas sobre la naturaleza y estructura del pastel, pero no pueden responder a la pregunta del propósito o del por qué. La ciencia tiene sus limitaciones. Yo le voy a hacer 2 ejemplos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez en su vida que la ciencia dijo que el café hace daño? Levante la mano. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una vez en su vida que el café es bueno para la salud? ¿Se equivoca la ciencia o no se equivoca? Ok, vamos a poner otro ejemplo. El año pasado se hablaba de cuántas vacunas. ¿De una o de 3? ¿No se acuerdan? Bueno, se hablaba de una. Después se hablaba de 2. Ahora se habla y cuidado. Yo no estoy aquí denigrando la ciencia, ¿eh? Y yo entiendo mucho del tema, yo no del café no, pero por lo menos de la vacuna yo he estado un poquito más enterado. Hay una serie de explicaciones que tienen mucho sentido y la ciencia va progresando a lo largo del camino. La ciencia no tiene toda la respuesta, ella necesita ir progresando. A mí me encanta la manera en que Ana Ávila lo dice. Esta es una joven que trabaja para Coalición por el Evangelio en uno de sus artículos. Ella dice, la ciencia es una herramienta poderosa. A través de ella podemos observar y tratar de entender el mundo físico que nos rodea, pero debemos tener cuidado de atribuirle más crédito del que merece. Estoy terminando. Déjame poner otra ilustración que va a ayudarme a destacar, digamos, como la esencia explicativa de este conflicto o aparente conflicto entre la ciencia y la fe. Este señor se llama, ¿quién lo conoce? Ok. ¿Cómo se llama? Ok, está en esto. Este es un canadiense, psicólogo clínico que ha saltado a la fama. Es muy conocido en el mundo conservador, ¿verdad? Por defender, a pesar de no ser cristiano, por lo menos que profesa la fe, a tener ciertas posiciones, que es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. Miren lo que él dijo, yo lo escuché hace poco en un podcast, una entrevista que le hicieron. Él dice, oigan esto, la vida tiene significados próximos sin Dios y sin eternidad. Pero en un último nivel algo falta. Y es el deseo de suplir esa carencia y tal vez la falta en sí misma, que es parte integral del instinto religioso. Entonces,
puedes matar a Dios, pero eso no rectifica el hambre por Dios. Y luego, hay unas ideas ahí que él agrega, pero él dice, y luego esa hambre busca reemplazo. Ahora, Ronaldo, ¿qué tiene que ver Jordan Peterson? ¿Qué tiene que ver esa expresión de significado de la vida con lo que estamos hablando? No te me desesperes, vamos para allá. Este individuo ha hecho una observación de la vida. En su experiencia profesional de atender gente, de prestarle atención a la gente que lidia con diferentes problemas, ¿verdad? Diferentes situaciones del ánimo, etcétera. Depresión, pon el nombre. Este hombre a lo largo de su carrera ha ido observando patrones en la vida de los seres humanos y ha ido concluyendo cosas como la que él acaba de mencionar. Y él dice, la vida tiene significados próximos sin Dios, eso es verdad. Dice él, pero en último nivel algo falta. O sea, esa conclusión él ha llegado como producto de un análisis racional, lógico, de su experiencia de trabajo. ¿Ustedes me entienden? Y yo puedo justificar lo que él está haciendo inclusive con las escrituras, pero déjenmelo ahí por un asunto de tiempo. Al final él dice, esa hambre luego busca reemplazos. Al final del día tú necesitas a Dios. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Como hace Peterson, esa es la exhortación para que tú también y yo lo hagamos. Simplemente lógica. Usa tu razón. Cuando tú escuches que alguien, no, porque la ciencia dice, la ciencia realmente dice eso. Eso es así. O sea, no te tragues lo que te diga la ciencia. No te tragues lo que el profesor te diga porque el profesor es el profesor. Él puede estar equivocado. Sobre todo si sale de un contexto del cual él no maneja. Si él se mete en un contexto filosófico y no es filósofo, es probablemente que meta la pata, como decíamos ahorita, y decía este premio Nobel, probablemente se convierte en un tonto. Entonces, con el comentario de Peterson, eso es lo que quiero destacar. El punto esencial de toda la discusión del tema de la ciencia en esta segunda parte de mi intervención es eso. Yo necesito usar mi juicio, mi cabeza, mi razón, mi lógica. Yo necesito pensar, yo necesito juzgar lo que se me está diciendo. Entonces, vamos a ir casi en picada hacia el cierre. La ciencia y la fe son dos esferas que se complementan. No son dos divorciados, no son irreconciliables, no, siempre han estado conciliados. La diferencia está en que hay una cosmovisión que ha usado como excusa la ciencia para decir que la fe no puede estar vinculada a la ciencia. Y créame, hay muchas cosas que se pueden seguir hablando del tema y esa no es la idea, porque no hay tiempo y deberíamos hablar de los milagros, deberíamos hablar del fundamento de verdad y eso no podemos entrar ahí. Pero hablamos de dos planos que son necesarios que trabajen en conjunto. Miren cómo el filósofo cristiano William Lane Craig me ayuda como a ir resumiendo todo esto. A medida que la ciencia explora el universo, se encuentra con problemas y preguntas que tienen un carácter filosófico y por lo tanto no pueden resolverse científicamente, sino que pueden ser iluminadas por una perspectiva teológica. De la misma manera, es simplemente falso que la religión no haga afirmaciones objetivas sobre el mundo. Las religiones del mundo hacen afirmaciones diversas y conflictivas sobre el origen y la naturaleza del universo y la humanidad. Y no todas pueden ser verdaderas. Por lo tanto, la ciencia y la religión son como dos círculos que se entrecruzan o se superponen parcialmente. Es en el área de intersección donde se produce el diálogo. Fin de la cita. Jóvenes, lo que la ciencia hace es descubrir lo ya creado. Y esto habla de lo impresionante de la mente detrás de eso que ha sido creado. La inteligibilidad, no sé si se puede traducir así, pero vamos a tratar de decirlo varias veces para que la RAE lo indica que hay una cabeza pensante detrás de eso. Cuando usted ve que algo luce inteligente, detrás de eso es porque hay una mente inteligente. De manera que debemos hablar de esa mente inteligente. Eso precisamente lo que declara la cosmovisión cristiana. Y yo quiero ir cerrando con algunos textos que yo lo que voy a hacer es hacer una lectura comprensiva de ellos. Para que tú veas cómo estas cosas pueden hacer match con todo lo que hemos hablado. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio la palabra ya existía.
la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada creado o nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cristo, que es la palabra, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, esa palabra, ese que creó todo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Yo no sé si tú puedes notar lo maravilloso de esto. Él está fuera de la creación. Él es la verdad encarnada, objetiva, y él produce todo lo que existe. Pero no solo se queda ahí, él no simplemente se mantiene distante. Él no simplemente celebra su creación como un pintor luego de haber elaborado un retrato por años y que lo coloca en un museo o en una presentación pública de su obra. Él se encarna y comienza a formar parte de la misma obra. Y esta es la grandeza del poder del evangelio, que dice, él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria como la del único Hijo del Padre. Esta gente que lo vio a él, que fueron testigos oculares, cuando tuvieron la experiencia de conocerlo, tuvieron que testificar con esta palabra. Vimos que él estaba lleno de gloria. Y no había otra manera de concluir. Teníamos que concluir. Él, como dice el texto, él, la gloria, tiene la gloria del único Hijo del Padre. Dios a ese Hijo le prometió todo como herencia. Y mediante él creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de su Dios, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios de los cielos. Yo les voy a confesar algo. Es muy probable, si no pasa aquí, en muchos lugares, si conozco, es muy probable que la ciencia se haya convertido en tu Dios. Para esta gente, tristemente, varios de los que hemos comentado, la ciencia es su salvador. Como dice Carrel, en 1500 años sabremos cuál es la causa de todo. O sea, él está confiando la crítica del mundo ateo hacia nosotros los que profesamos la fe. Es el mismo talón de Aquiles que ellos tienen. Ustedes creen en algo que no ven, pero ellos también creen en lo mismo. Ellos están confiando en la ciencia, que la ciencia los va a salvar. Pero qué dolor que ellos no van a encontrar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos. De hecho, hay un solo que ha podido mediar entre Dios y los hombres, se llama Cristo Jesús. Y si tú has llegado aquí, oye bien, si tú has llegado aquí y luego de reflexionar en estas cosas, tú te das cuenta que la ciencia es un Dios para ti, yo te animo, ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Confiesa tu pecado, pídele al Señor perdón y Dios te va a restaurar. Él es el único verdadero Salvador, no la ciencia. Cristo es el único Salvador. Y la cruz es el lugar donde tú y yo necesitamos ir para encontrar esperanza y encontrar salvación. No hay otro lugar, no hay otra fuente, no hay otro nombre, no hay un alimento, no hay un método. Yo necesito ir a la cruz. Y de nuevo, esa es precisamente mi invitación para ti, que tú rindas tu corazón a Cristo para que tus ojos sean abiertos y tú puedas vivir para la gloria de su nombre. Y al vivir para la gloria de su nombre, entonces tú encontrarás satisfacción y plenitud de la vida. Le va a encontrar sentido a tu profesión, a tu esfuerzo de estudio, a tu academia. Sin Cristo, tu vida seguirá sin sentido y sin propósito. Tu vida terminará como uno de estos
lamentablemente llenos de amargura en su vida, viendo al ser humano simplemente como una masa de barro, viviendo una vida sin trascendencia. Entonces, ¿cómo concluimos este tiempo de enseñanza y reflexión? Algunas cosas. No hay contradicción entre la ciencia y la fe cristiana. No son enemigos. De hecho, hay ciencia porque Dios existe. Un cristiano puede ser científico. Así que si tú quieres ser científico, tira para adelante. No tenga miedo, dele para allá, que Dios te use en el campo que sea, de la medicina, ponle un nombre. El ateísmo no está soportado por la ciencia. Eso no es verdad, porque es una cosmovisión filosófica. La ciencia es una esfera importante para explicar la realidad, pero no la única. La ciencia explica lo descubierto, el significado, la trascendencia, el porqué, la razón de por qué, la causa, la explica la cosmovisión cristiana. Solo porque lo diga un científico, no significa que es verdad. La razón y la lógica son esenciales para llegar a una conclusión. Y finalmente, Cristo provee al pecador la salvación y plenitud que busca en el Dios de la ciencia. Déjame orar y pasamos a nuestra última parte. Señor, gracias por la oportunidad de pensar un poco acerca de esto. Permite que esta enseñanza pueda causar el efecto por medio del Espíritu y podamos ser equipados, ser estimulados, ser afianzados en nuestra fe y que tú hagas, la obra que tú has pensado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Ok. Vamos a sacar, creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, no me voy a mirar para este lado. Vamos a sacar unos minuticos para hacer algunas discusiones, no sin antes presentarles. Yo traté de usar puse algunos de los recursos que usé para esta presentación. Yo les animo, si a alguien le interesa, yo le puedo pasar eso o le tiro una foto. Hay varios videos, hay varios canales, cristianos, no cristianos. Por ejemplo, el del lado derecho, la parte de arriba, es un canal secular, como le llamamos. Abajo hay dos debates a los cuales hice referencia, uno de Hitchens con Lennox, uno de Dawkins con Lennox. Aquí está el doctor Lennox hablando del tema de la ciencia y Dios. Eso fue en España hace unos años. Creo que es muy bueno para los que quisieran verlo en español. Y bueno, estos canales que mencioné algunos. Y aquí están los libros que usé como fuente para la presentación. Varios libros cristianos, un par de ellos de Dawkins, que no es cristiano. Hay de un científico cristiano que se llama Stephen Meyer. Y uno en español de otro científico también. Creo que doctor filosófico por ahí, que es Nuevo Ateísmo, etcétera. Entonces, quería como presentarle un poco de algunas fuentes para que tengan una idea de dónde salieron muchas de estas cosas.